Lo que acaba de suceder entre Franco Colapinto y Pierre Gasly ha dejado a todo el paddock de la Fórmula 1 sin palabras. Una revelación inesperada, un secreto oculto por años, y una confesión que podría cambiar la percepción del piloto francés para siempre. Quédate hasta el final porque lo que Colapinto dijo en las últimas horas no solo sorprendió a los fanáticos, sino que amenaza con reescribir parte del pasado de la F1. Esta historia es mucho más que una simple disputa entre compañeros de paddock. Se trata de traición, encubrimientos, y una verdad que ha permanecido enterrada bajo capas de silencio durante demasiado tiempo. Todo comenzó hace apenas unos días en el marco del Gran Premio de Imola, donde la tensión entre pilotos alcanzó un nivel insólito. Mientras el mundo enfocaba su atención en la lucha entre Red Bull y Ferrari, y mientras Mercedes intentaba salir de su pozo técnico, pocos notaron un detalle clave que se dio fuera de cámaras, una conversación privada entre Franco Colapinto y un periodista argentino que, sin proponérselo, encendió la mecha de una bomba mediática. «Ya no puedo callarlo más», dijo el joven piloto de Williams antes de dar un paso atrás, respirar profundo y mirar fijamente a quien tenía la grabadora en la mano. Lo que hizo Pierre en 2022 es algo que aún me quita el sueño. Hasta ese momento, la relación entre Colapinto y Gasly se percibía como distante, pero profesional. No pertenecen al mismo equipo, no han compartido pista en muchas oportunidades, y sin embargo, según la versión de Colapinto, lo que ocurrió años atrás los marcó a ambos de por vida. Según él, el secreto no tiene que ver con algo ocurrido en carrera, ni con una maniobra sucia en pista, sino con algo mucho más oscuro y que involucra a personas ajenas al deporte. Yo era solo un junior. Estaba en la academia, soñando con llegar a la Fórmula 1, y entonces ocurrió algo que me hizo ver el lado más sucio de este mundo. Pierre no solo lo vio, fue parte de ello. Y desde entonces, he cargado con eso en silencio. Las redes sociales explotaron apenas se publicó el primer fragmento de esa declaración en un podcast sudamericano especializado en automovilismo. Los fanáticos comenzaron a especular, ¿se trata de corrupción? ¿De sabotaje? ¿O de algo aún más grave? Algunos recordaron la repentina salida de Colapinto de ciertos programas de desarrollo, mientras otros trajeron al presente las extrañas decisiones que se tomaron en la F2 durante esa temporada. Sin embargo, nada podía preparar a los fanáticos para lo que vendría después, cuando Colapinto aceptó, por primera vez, contar los detalles, en una entrevista exclusiva que fue publicada hoy por un medio europeo. En dicha entrevista, Colapinto no solo reafirma lo dicho, lo amplía. Asegura que durante una visita suya al paddock de Alfa Tauri en 2022, cuando le estaba negociando un posible salto a la F2 como parte de un plan para integrarse al ecosistema Red Bull, escuchó una conversación entre Pierre Gasly y dos altos ejecutivos que, según él, estaban discutiendo la manera de limpiar el camino para Gasly dentro del equipo, incluso si eso implicaba frenar el ascenso de otros jóvenes talentos. Franco asegura que lo invitaron a esa reunión por error, y que apenas entendió de qué hablaban, se quedó congelado. Hablaban de hacerme quedar como problemático, de inventar conflictos de actitud, y de filtrar información negativa a ciertos medios para que los equipos perdieran el interés en mí. Y Pierre no solo no se opuso, lo aprobó. ¿Podría ser cierto algo así? Un piloto como Gasly, con una imagen cuidada, involucrado en un intento de arruinar la carrera de un joven talento latinoamericano? El testimonio de Colapinto parece sólido. Incluso menciona a testigos indirectos, aunque por respeto, o por temor, evita nombrarlos. Dice que esa fue la razón por la que, tras meses de buena proyección, su nombre desapareció del radar de varios equipos. Nunca pudieron comprobar nada real, porque nunca hice nada malo. Pero bastó con una campaña de rumores para que el sueño se esfumara. Pasé un año sintiendo que todo había sido en vano. Y lo peor, sabiendo quién había estado detrás, y sin poder hacer nada al respecto. El periodista que lo entrevistó asegura que Colapinto no busca revancha ni venganza, sino simplemente justicia. Este deporte no puede seguir girando en torno a favores, manipulaciones y agendas personales, dijo Franco en el cierre de su declaración. Ya no soy un chico asustado. Estoy en la Fórmula 1. Me gané mi lugar. Y ahora, no tengo miedo de contar lo que viví. Pero esta revelación no solo expone a Gasly, también deja mal parado a una parte del sistema que permitió que algo así ocurriera. ¿Quiénes fueron esos ejecutivos? ¿Qué consecuencias puede tener esto ahora? ¿Y qué dice el propio Gasly al respecto? Eso es precisamente lo que elevó esta historia de simple testimonio a crisis interna en Alpine. Porque apenas se filtró la entrevista completa, los teléfonos comenzaron a sonar, y el entorno de Pierre Gasly, incluyendo su representante, emitió un comunicado breve y frío, donde niegan rotundamente todo lo dicho. Pierre jamás ha participado en ninguna operación para afectar la carrera de otro piloto.
Las acusaciones son infundadas y serán tratadas legalmente si se insiste con su difusión. Pero el comunicado no logró apagar el incendio. Al contrario, provocó una nueva ola de indignación, y ahora incluso hay exingenieros dispuestos a hablar. Porque si lo que Colapinto declaró ya había encendido las alarmas, lo que ocurrió apenas unas horas después fue directamente un terremoto dentro del PADEC. Apenas se difundieron sus palabras, un exingeniero de Alpha Tauri, que trabajó en el equipo durante la temporada 2022, contactó de manera anónima a un medio francés y confirmó, parcialmente, que algo extraño sí ocurrió durante esa época. En sus palabras, hubo un momento en el que se nos pidió desacreditar informalmente a ciertos pilotos jóvenes, entre ellos uno argentino. No se nos dijo por qué, pero era evidente que alguien de arriba quería cortarles el paso. No mencionó nombres, no apuntó directamente a Gasly, pero lo que dijo bastó para que la comunidad empezara a conectar los puntos. Los aficionados comenzaron a escarbar en la hemeroteca, buscando pistas que pudieran validar o refutar las acusaciones. Fue entonces cuando resurgieron viejas entrevistas, comentarios marginales en podcast, publicaciones olvidadas en redes sociales donde algunos miembros de la Academia Red Bull hablaban, sin mencionar nombres, de decisiones injustas o de sabotajes internos disfrazados de evaluaciones técnicas. Todo eso, en retrospectiva, comenzó a cobrar un nuevo sentido. ¿Y si Colapinto no era el único? ¿Y si este mecanismo había sido usado con más de un joven piloto que amenazaba el statu quo? La hipótesis no era descabellada. En un deporte donde cada asiento vale millones y donde la política interna puede ser incluso más agresiva que la lucha en pista, no sería la primera vez que un talento prometedor queda fuera por razones que nada tienen que ver con su desempeño. Pero lo que volvía este caso especialmente grave era que el testimonio provenía de alguien que hoy sí está en la F1, que no tiene nada que ganar atacando a Gasly, y que además no titubeó al contarlo. Colapinto, lejos de retractarse tras la ola de reacciones, reafirmó su historia en redes sociales con un mensaje breve pero poderoso: la verdad no se entierra. Solo se posterga. Y llegó su hora. La reacción de Alpine no se hizo esperar. La escudería francesa, donde actualmente corre Pierre Gasly, emitió un segundo comunicado esta misma tarde, intentando calmar las aguas. En él, afirman que la organización investigará internamente cualquier indicio de mala conducta pasada, aunque los hechos mencionados no involucran directamente al equipo actual ni ocurrieron bajo nuestra gestión. Pero ese intento de distanciarse no convenció a nadie. De hecho, varios patrocinadores comenzaron a hacer preguntas incómodas, y según fuentes internas, algunos han solicitado reuniones de emergencia para revisar los contratos de imagen con el piloto francés. Mientras tanto, Pierre Gasly ha optado por el silencio. Desde que se publicó la entrevista completa de Colapinto, no ha dado declaraciones a la prensa, ha cancelado su aparición en una sesión promocional prevista para este fin de semana, y ni siquiera se le ha visto en el paddock durante las últimas horas. Algunos periodistas especializados afirman que el entorno del piloto está evaluando una contrademanda por difamación, aunque otros aseguran que dentro del equipo hay división sobre cómo manejar esta crisis. Lo cierto es que, mientras los abogados discuten, la imagen pública de Gasly comienza a resquebrajarse. Y no solo por lo dicho por Colapinto, sino por lo que ahora otros pilotos comienzan a insinuar. Porque la confesión del argentino ha generado una especie de efecto dominó, donde más voces han comenzado a levantarse. Uno de los primeros fue un piloto de F2, que ha pedido mantener su nombre en reserva, quien declaró a un medio español: muchas veces escuchamos rumores de que había pilotos a los que se les cerraban puertas sin justificación. Que alguien finalmente lo diga con nombre y apellido cambia todo. Otro piloto, actualmente en la IndyCar, escribió en X, antes Twitter: gracias, Franco, por decir lo que muchos callamos por miedo. Esto va más allá de un nombre. Es sobre cómo se destruyen carreras en las sombras. Pero quizás lo más impactante ha sido la aparición de un correo filtrado, cuya autenticidad aún no ha sido verificada, pero que comenzó a circular entre periodistas del paddock. En él, fechado a mediados de 2022, un supuesto jefe de relaciones públicas de Alpha Tauri menciona de forma críptica: hay que manejarlo de Colapinto antes de que se convierta en un problema de exposición. Ya tienen el documento con los incidentes sugeridos. Actúen con discreción. Aunque el texto no menciona a Gasly ni a ningún otro nombre en concreto, su tono y contexto han levantado muchas cejas. ¿Se refería a la campaña que mencionó Colapinto? ¿A una construcción deliberada de una mala reputación? Las autoridades de la F1, hasta el momento, no han emitido comentarios. Ni la FIA, ni Liberty Media, ni los responsables de la Comisión de Ética han reaccionado públicamente. Pero hay presión creciente de parte de medios internacionales y de fans para que se abra una investigación formal.
Las etiquetas almohadilla Justice for Colapinto y almohadilla Gasly Gate han llegado a ser tendencia mundial, y cientos de mensajes inundan las cuentas oficiales de la F1 exigiendo transparencia. En medio de este escándalo, la pregunta es inevitable: ¿qué sucederá con Gasly si las pruebas continúan acumulándose? ¿Puede un piloto mantenerse en la máxima categoría del automovilismo con acusaciones tan serias colgando sobre su espalda? ¿Y qué ocurre si, en lugar de desmentirse, la historia de Colapinto comienza a recibir más validaciones? Las próximas horas serán decisivas. Ya se especula que Alpine podría suspender temporalmente a Gasly si se filtra una segunda prueba directa que lo implique más claramente. Además, hay rumores de que al menos un expiloto de F1 está considerando hablar públicamente para respaldar a Colapinto. El mundo del automovilismo está conteniendo la respiración, porque si ese testimonio sale a la luz, no solo quedará en entredicho la ética de un piloto, sino que podría derrumbar una red de complicidades dentro del sistema que muchos preferían ignorar. Y mientras tanto, Franco Colapinto sigue en silencio, pero más fuerte que nunca. Ha dicho lo que tenía que decir. Ahora, es el mundo de la Fórmula 1 el que tiene que decidir qué hará con esta verdad. Sin embargo, lo que ocurre en la siguiente etapa es lo que de verdad dejará al paddock entero en estado de shock. Porque si todo lo revelado hasta ahora ya parecía explosivo, lo que ocurrió esta mañana en Imola rebasó todos los límites. En una rueda de prensa inesperada convocada por Alpine a las 9 de la mañana hora local, el director del equipo, Bruno Famin, acompañado de altos ejecutivos de Renault y del propio Pierre Gasly, apareció ante los medios con rostro serio y palabras medidas. Pero lo que debía ser una declaración institucional de respaldo al piloto se convirtió, contra todo pronóstico, en un acto de contención de daños. Porque justo cuando Famin intentaba negar rotundamente cualquier implicación de su escudería en las acusaciones de Franco Colapinto, un periodista británico, James Trovell, del medio Race Circuit Insider, alzó la voz y preguntó en vivo: ¿qué tiene que decir Gasly sobre la grabación que acaba de filtrarse, donde se escucha su voz aprobando la campaña contra Colapinto en 2022? El silencio fue sepulcral. Los ejecutivos se miraron entre sí. Famin intentó recuperar el control diciendo que no harían comentarios sobre material sin verificar. Pero Gasly, visiblemente nervioso, tomó el micrófono y cometió el error que nadie esperaba: no sabía que eso estaba siendo grabado. Era una conversación informal. No tenía idea de que se malinterpretaría así. El murmullo de los periodistas fue inmediato. Su frase lo admitía todo. No negó los hechos. No dijo que no ocurrió. Solo dijo que no sabía que estaba siendo grabado. En un solo segundo, la línea entre la especulación y la verdad se rompió. La grabación existía. Y Gasly la había validado con su respuesta. Lo que ocurrió después fue el colapso controlado de la imagen del piloto francés. En redes sociales, el clip con su frase se viralizó en menos de una hora. Medios como Sky Sports F1, Canali, Motorsport.com y Autobild ya lo replicaban en sus portales. A los pocos minutos, Alpine tuvo que emitir un tercer comunicado oficial en menos de 48 horas. En él, anunciaron que Pierre Gasly sería apartado temporalmente de las actividades del equipo mientras se esclarecen los hechos. No utilizaron la palabra suspensión, pero el mensaje era claro: el equipo ya no podía sostener la versión de inocencia. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Otro piloto de Fórmula 1, actual, activo, con contrato vigente, rompió el silencio y se unió públicamente a Colapinto. Fue Lando Norris, de McLaren. En una publicación directa, sin rodeos, escribió: muchos sabíamos lo que había pasado. Lo escuchamos. Lo vimos. Pero nadie quería ser el primero en hablar. Franco fue valiente. Y ahora, el silencio ya no es una opción. Ese mensaje, que fue compartido por George Russell, Alexander Albon y hasta Fernando Alonso con emojis de apoyo, marcó un antes y un después. Ya no era solo un joven argentino enfrentando al sistema. Era una fractura pública entre pilotos, un desafío directo al código tácito de silencio dentro del paddock. El efecto fue inmediato. La FIA emitió su primer comunicado oficial apenas una hora después del mensaje de Norris. En él, anunciaron la apertura de una investigación de integridad deportiva para revisar las prácticas de presión y sabotaje a jóvenes talentos dentro del ecosistema de equipos, academias y programas de desarrollo. El comunicado incluye una frase que ha generado escalofríos entre los conocedores: revisaremos cada instancia en la que un piloto fue bloqueado, relegado o desacreditado sin justificación deportiva comprobable. Muchos temen que, si la investigación avanza, el deporte podría enfrentarse a una reestructuración interna de proporciones históricas. Mientras tanto, Franco Colapinto permanece en silencio.
No ha dicho una palabra desde que la grabación salió a la luz. Según fuentes cercanas al piloto, no quiere venganza ni protagonismo. Solo justicia. Algunos afirman que habría rechazado entrevistas millonarias de cadenas internacionales con tal de mantener la dignidad de su mensaje. En un deporte donde la imagen vale tanto como los puntos en el campeonato, Colapinto ha dado una lección que ha sacudido los cimientos del negocio. No solo porque expuso un acto de traición, sino porque logró lo que parecía imposible, que otros pilotos lo respaldaran, que los medios lo escucharan y que las autoridades actuaran. Y mientras la tormenta continúa, Pierre Gasly enfrenta su momento más oscuro. Ya no se trata solo de un comunicado mal redactado o de un error de juventud. Se enfrenta a una mancha en su legado que podría ser imborrable. Aunque la investigación está en curso, y aunque sus abogados podrían intentar una defensa basada en tecnicismos, la verdad, esa verdad que Franco Colapinto decidió liberar, ya está flotando en el aire del paddock. Y cuando la verdad sale a la luz en la Fórmula 1, nada vuelve a ser como antes. En las próximas semanas, la FIA entrevistará a expilotos, ingenieros, directores de equipos y miembros de academias. Se espera que haya audiencias privadas y que incluso se analicen correos y documentos internos de escuderías como Alfa Tauri, Red Bull y Alpine. Si se comprueba que hubo un mecanismo deliberado para dañar a pilotos jóvenes como Colapinto, el escándalo podría escalar hasta convertirse en el mayor caso de manipulación extradeportiva desde el Crashgate de Renault en 2008. Pero pase lo que pase, una cosa ya es irreversible: Franco Colapinto dejó de ser una promesa silenciosa para convertirse en un símbolo. Un símbolo de una generación que no está dispuesta a agachar la cabeza. Un símbolo de una Fórmula 1 que, aunque siga marcada por los intereses, todavía puede hacer espacio para la verdad. Y ese símbolo, hoy, tiene nombre y apellido.